Hola, bienvenidos a la segunda semana de Detox Espiritual. Y seguimos con la limpieza, así que no queremos nada de levadura de los fariseos y saduceos en nuestras vidas. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Eso dice Mateo capítulo 16, versículo 6. Tenemos que prestar atención porque el espíritu de los fariseos es tan parecido al Espíritu Santo que podemos ser confundidos. Son muchas cosas que a veces hacemos, que creemos que están bien, pero cuando vamos a la palabra descubrimos, no está tan bien eso. Entonces es un demonio vestido como ángel de luz, como nos dice la Biblia. Y precisamente debido a eso es tan difícil discernirlo y quizá por eso no lo hemos echado fuera de nuestras vidas. Por eso, al estudiar el espíritu de los fariseos, nosotros vamos a ser confrontados porque nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas que creemos, y no solamente eso, sino que hacemos, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, sino con el espíritu de los fariseos. Hoy vamos a ver otra característica de los fariseos, y es que los fariseos eran ascetas. Y te estarás preguntando, ¿qué es esa palabra? Bueno, el ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Vive en la renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Vamos a ir desarrollándolo un poquito más a lo largo de este estudio y a lo largo de la semana. Jesús se refirió a uno de los fariseos que fue al templo a orar y le dijo, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como un pecador como todos los demás. Y el versículo 12 dice, ayuno dos veces a la semana. En Mateo 9:14 le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayudaban, como si lo hacían los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús le respondió que en ese momento en particular no había necesidad de que ellos ayunaran, pero que en el futuro sí lo iban a hacer. En el caso de Jesús, él sí ayunaba, pero había una diferencia, él no se jactaba de hacerlo. Y tampoco ayunaba para ser, entre comillas, más santo o para conseguir un favor de parte de su padre. Pero sí, estas eran las razones por las cuales los fariseos, los ascetas, ayunaban, oraban, hacían cosas. Creían que al hacer eso serían más santos y iban a lograr el favor de parte de Dios. Por eso cuando Jesús ayunaba, Él lo hacía porque el Espíritu Santo lo guiaba. El ascetismo es un estilo de vida que se caracteriza por cumplir ciertas disciplinas religiosas. Entonces escuchamos eso y a veces nos parece, bueno, las disciplinas religiosas son buenas, pero a la vez abstenerse, de los placeres con la intención de lograr pureza, purificación espiritual, la unión perfecta con Dios o un beneficio espiritual. Y entonces parece bueno, pero no lo es. Por eso tenemos que poner mucha atención a este espíritu. El ascetismo incluye prácticas como el ayuno, el celibato, el aislamiento, el privarse del sueño, la flagelación. Y para hacer esto se apartan totalmente del mundo, ¿no? Se van a vivir lejos de todos, en conventos. Otros siguen siendo parte de la sociedad, pero teniendo una vida de abstinencia, de austeridad, de escasez y ayuno. Y tal vez te preguntas, ¿no? Parecen buenos, parecen merecedores del favor de Dios, ¿no? Claro, pero la pregunta acá ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere? Es supremamente importante entender que el espíritu de los fariseos que estamos estudiando debemos conocerlo muy bien para ser libre de esto, y por eso es importante entender que este espíritu es un espíritu asceta, y debemos saber esto. ¿Por qué? Porque este espíritu le ha hecho creer a la gente que Dios es aburrido, que Él no quiere que nos divertamos, que Él no quiere que las pasemos bien, que Él está en contra del placer, de la risa, de la alegría, del amor, de la amistad, de la música, del bienestar, de la prosperidad, y etcétera, etcétera, etcétera. En los tiempos de Jesús, el ascetismo era practicado por los esenios, que junto a los fariseos y a los saduceos eran las principales sectas del judaísmo en ese entonces. Y esta práctica, que se conoce como el monacato o monasticismo, que estamos dando una lección de historia, fue inspirada precisamente por los esenios. Sin embargo, el ascetismo en el presente es una práctica rechazada por el judaísmo,
porque ellos lo consideran contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que Dios quiere que disfrutemos la vida y que nuestras disciplinas espirituales, nuestras disciplinas cristianas como la oración, el ayuno, las alabanzas, leer la Biblia, sean un deleite y no una práctica religiosa aburrida o una obligación, ¿no? Entonces la tendencia de muchos es confundir las reglas y las privaciones impuestas por las personas con el llamado que Jesús nos hace a morir a nuestra manera egoísta de vivir. Son dos cosas diferentes, pero nuestra tendencia es mezclarlas. Unas cosas son las reglas y las privaciones impuestas por personas, en este caso que estamos viendo impuestas por el ascetismo. Confundimos eso con un llamado que Jesús nos hace de morir a nuestra manera egoísta de vivir. Entonces, con respecto a las reglas y a las privaciones humanas que la religión nos quiere imponer, Pablo pregunta en Colosenses capítulo 2, versículo 20, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Ahí habla de las reglas humanas y quiero que pienses cuántas veces has escuchado esto: no toques, no hagas, no pienses. Pablo sigue diciendo estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Cuando Jesús nos llama, nos hace un llamado a morir. Él dice en Lucas 9:32. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. También a la multitud que lo seguía, Jesús le dijo en Lucas 14:26, si querés ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no podés ser mi discípulo. Ahora, en Mateo 10:37 entendemos que aborrecer no significa lo mismo que para nosotros, sino que significa no amar más a esas personas, a nuestra mamá, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que a Jesús y que a su causa, es decir, el reino de Dios, ¿no? Y también siguiendo dentro de esta misma línea, al joven rico que había guardado toda la ley, Jesús le dijo en Mateo 19:21, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y sabes que acá Jesús no está hablando de una vida de pobreza, sino de una vida de generosidad. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando el joven rico se fue, Jesús le dijo a los discípulos, qué lástima, ¿no? Porque si él hubiera dado todo su dinero a los pobres, Jesús se lo hubiera devuelto multiplicado 100 veces más. Como en Mateo 19:29, unos versículos después, él dice, y todo lo que haya dejado, casa, padre, hermanos, hijos y sus bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Así que tenemos que entender que lo que dijo Jesús de morir al egoísmo, de ser generosos, de amarlo a Él por encima de nuestra familia, es algo totalmente diferente a las leyes y normas establecidas o impuestas por la religión. Por eso la gran pregunta ¿es el ascetismo la voluntad de Dios? La Biblia en ningún lugar nos dice que debemos buscar intencionalmente la pobreza. El ascetismo dice eso, que tenemos que ser pobres. La Biblia nunca nos manda a buscar el dolor, ni tampoco una vida incómoda, ni la soledad, ni el celibato. No, lo que la Biblia nos dice es que si por Jesús y por el bien de su reino tenemos que dejar nuestras familias, nuestra nación, nuestra casa, nuestra vida de comodidad, nuestros amigos, nuestros sueños, debemos estar dispuestos a hacerlo. Son dos cosas diferentes. No buscamos intencionalmente la pobreza, pero si por el bien del reino de Dios vamos a tener que vivir un poco de pobreza, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Jesús, los discípulos, los misioneros, ellos se despojaron voluntariamente de sus comodidades, de sus posesiones para predicar. Pero no lo hicieron con la intención de obtener un beneficio espiritual, ¿no? O con la intención de ser más santos que los demás. Hay una diferencia ahí. A mí hace mucho tiempo Dios me guió a romper la idea de que la pobreza era la voluntad de Dios. Porque muchas veces creemos equivocadamente que la pobreza es señal de espiritualidad, ¿no? Claro, pero Jesús no dijo como muchos creen, bienaventurados los pobres. No, Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Eso quiere decir que tienen sed de Dios, los que tienen una disposición para aprender. Vamos a leer bien el versículo como realmente dice en Mateo 5:23. Dios bendice a los que son pobres en espíritu.
y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Pero el espíritu de los ascetas, metido en la iglesia, nos hace creer que Dios quiere que seamos pobres. Todo lo contrario, Dios desea prosperarnos. En 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: querido hermano, oro para que seas prosperado en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, ¿no? Ahora, si nos toca la pobreza para servirle al Señor, igualmente vamos a estar agradecidos y felices, como Pablo dijo, ¿no? Se nota la diferencia. También cuando Dios nos bendice con cosas, Él lo hace para que las disfrutemos, porque a veces no nos damos cuenta de eso. Y hago énfasis en la palabra disfrutar, porque el espíritu de los ascetas no nos deja disfrutar. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, Pablo dice: enséñenle a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. ¿Sabes que no está diciendo que son pecadores por tener plata, sino que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, porque eso es inestabilidad? Continúa diciendo: deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. Otra vez, ¿no? Disfrutemos. Y lo siguiente tiene que ver con los placeres. Jesús no nos llama a morir a los placeres, sino a que estemos dispuestos a morir a una vida de placeres por su causa o por su reino. Y eso es una disposición, una decisión del corazón. Lucas 9:23, que ya lo leímos, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y esto habla de morir a mi egoísmo. Pero Dios sí quiere que disfrutemos la vida y que encontremos placer en lo que hacemos. 1 de Pedro 3:10 dice: ¿queréis disfrutar de la vida y ver muchos días felices? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Eclesiastés 11:9 dice: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuenta a Dios de cada cosa que hagan. El problema con el espíritu de los ascetas es que enfatiza lo último. A mí siempre me predicaron los últimos versículos y pasaron por alto los primeros. Y cuando pude entender que como joven podía disfrutar la vida, fue bárbaro, fue genial. Hay que conocer al Dios verdadero y no al espíritu de los ascetas. Cuando nosotros hablamos de los placeres, tenemos que tener en cuenta que hay placeres buenos y placeres malos, ¿no? Saber esto. A ver, por ejemplo, a mí me encanta escuchar música. Es de mis placeres más grandes, mis placeres favoritos. Puedo pasar mucho tiempo escuchando música. Bueno, no me río porque una de nuestras hijas se lleva música hasta el baño. Seguramente todos ya se estarán dando cuenta de cuál de ellas es. Otro placer es comer, viajar, ir de vacaciones. ¡Ay, qué lindo! Es un placer en esta época del año, lo pensamos. Son placeres buenos que Dios quiere que tengamos. Alguna vez una asceta me dijo: los cristianos, y mucho menos los pastores, no se pueden ir de vacaciones. ¿Por qué? Reír es un placer también, cantar es otro placer, tocar un instrumento musical es un placer, es un deleite, jugar, practicar un deporte, ver películas, ver deportes, iniciar nuevos proyectos, caminar de la mano de la persona que amás, es un placer. Para los casados, tener sexo es un placer. Lo difícil es encontrar el momento cuando tenés hijos. Pero siempre se puede. Ahora, hay un problema. Los fariseos dicen: esto no se puede, lo otro tampoco. Bueno. Y queremos que algo quede claro. La intimidad en el matrimonio tiene que ser un acuerdo en el que los dos se sientan respetados, amados y valorados. Tengo que poder hablar y ponerme de acuerdo. Pero el sexo es un placer creado por Dios y no hay que ser aburridos ni rutinarios en esa área. Claro. Porque con tantos prejuicios y reglas de la religión arruinan lo hermoso. ¿Y cómo los jóvenes se van a querer casar? ¿No? Porque parece que el sexo es lindo siempre que sea fuera del matrimonio, según la cultura del mundo, ¿no? No tiene por qué ser así. Dios creó el sexo para ser disfrutado, para que nos dé placer dentro del matrimonio. Pero también encontramos los placeres malos, como por ejemplo el sexo fuera del matrimonio, los vicios, los juegos que esclavizan, traen deudas. El listado de placeres malos es muy chiquito comparado con los placeres buenos. Pero después encontramos placeres buenos que pueden ser malos. Hay que prestar atención. Claro, por ejemplo, un placer comer, pero es bueno hacerlo en su medido, no en exceso. Mucha azúcar, mucha grasa, es malo. Acompañar con la comida con vino no tiene nada de malo, lo dice alguien que no le gusta. Pero tomar en exceso, embriagarse, eso es malo. Hablar y relacionarnos con personas del sexo opuesto es bueno.
Pero es malo involucrarnos emocionalmente con personas que no es nuestro esposo, ¿no? Es pasar la raya. Pero vemos muy arraigado un pensamiento dentro de la iglesia que el que fuma no puede servir al Señor, ¿no? Comentarios que aún nos llegan a nosotros como, ¿por qué está sirviendo este que fuma? Son esos muy normales de ser escuchados. Pero yo me pregunto, ¿por qué es malo fumar? Claro. Lo malo de fumar es que daña el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿acaso no lo hace también el estar gordo? ¿No te tapa las arterias igual que el cigarrillo? Y ojo, es importante aclarar que no estamos diciendo que sea bueno fumar. No, al contrario, es malo, es malísimo. Oramos para que Dios te haga libre. Pero el fumador no necesita ser juzgado, como tampoco el gordo o el adicto a las drogas. Es gente que tiene una enfermedad de la que necesitan que Dios los haga libres y no que nosotros los discriminemos. ¿Se entiende? Hay una diferencia. Por eso el espíritu asceta se ha metido en la iglesia haciendo creer a muchos que las cosas que de Dios en la iglesia es aburrida. La música moderna del diablo, El diablo, hermano. las luces son del diablo, los pensamientos ascetas hacen eso. La música es de Dios, todo tipo de música, todo ritmo, toda la manera de alabar a Dios es buena. Y nos tiene que gustar la música que escuchamos. Porque algunos creen que si a mi carne le gusta la música, entonces no es de Dios. Carne. Pero Dios en su sabiduría hizo la música para que nuestra carne la disfrute. Mira, te voy a dar un secreto, porque cuando mi carne disfruta la música, yo puedo subir al siguiente nivel, que es el de alabar a Dios con mi alma, mis emociones. Disfruto la música y entonces entro al siguiente nivel, que es el espíritu. Nadie jamás llega a la dimensión del espíritu si no pasa por el atrio, que es donde nuestra carne disfruta la música, el lugar santo, que es donde mi alma la disfruta, y ahí sí sigue el lugar santísimo, mi espíritu. Hay diferentes niveles para entrar. Otra cosa que los ascetas han metido dentro de la iglesia es la ropa fea, sin color, usar corbata. Y los colores son creación de Claro, Dios, ¿no? por supuesto. Y ojo, no está mal usar corbata. Por supuesto que no. Pero si tenemos reglas de ese tipo, sí. No sé, la gente que usa pollera, únicamente pollera larga. La gente fea en la iglesia porque no se puede maquillar, no se puede tener el pelo, no se puede arreglar. Ah. Si hay una chica linda en la iglesia, todos a taparla, a criticarla. Ese es el Mirá cómo espíritu de viene los eso. ascetas que nos hace creer que ser santo es ser feo. Claro, lo que tenemos que fijarnos es qué voy a producir con esto que me estoy poniendo, ¿no? No, claro, voy a hacer que alguien esté luchando con pensamientos lujuriosos porque no dejo nada a la imaginación. Hablo de tener filtros a la hora de vestirnos, pero no pautas de conducta y reglas de conducta, Claro. ¿no? Y aunque en Cristo somos libres, la mentalidad de asceta muchas veces está en nosotros. Yo siempre uso una frase que dice Dante Gebel, es que soy una legalista en recuperación. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a descubrir si hay un poquito de la levadura de los fariseos en nuestras vidas. No podemos permitir ni un poquito, ¿eh? Y ahora van a tener en el grupo un tiempo para poder reconocer si necesitan que Dios los ayude en esta área. Los amamos, los bendecimos, disfruten de este tiempo juntos. Vamos todos a experimentar este detox espiritual y ser libres de contaminación. Dios los bendiga mucho.